las operaciones mercantiles desde la perspectiva contable. Cuando se crea una empresa es necesario definir su actividad. La empresa no es un elemento aislado, tiene relaciones con diferentes entidades, proveedores, bienes y servicios. Todas estas relaciones generan documentación, por lo que se hace necesario crear un sistema para procesarla y que ayude a tomar decisiones, tanto operativas como estratégicas. Por lo tanto, podemos decir que la contabilidad es un medio de información dinámico. Según sea la dimensión de la empresa, será necesario crear un sistema interno de la información para que ésta llegue de forma rápida y clara. Los hechos contables. Denominamos hecho contable a todo acontecimiento económico-administrativo que repercute en el patrimonio de la empresa y que, por tanto, es susceptible de ser captado o representado contablemente. Como hemos visto, la ecuación básica patrimonial es activo menos pasivo igual a patrimonio neto. Los hechos contables pueden referirse a cualquiera de los tres términos de la ecuación, alterando o no el patrimonio neto. De acuerdo con las modificaciones que los hechos contables producen en el activo, en el pasivo y en el patrimonio neto, pueden ser hechos permutativos. Son los hechos contables que alteran la composición del activo, el pasivo o el neto, pero sin modificar la cuantía del patrimonio neto. Se trata de simples cambios cualitativos que no implican ni pérdidas ni ganancias. Cambios de cuentas. Hechos modificativos. Son aquellos que alteran el patrimonio neto de la empresa por representar ingresos o gastos, beneficios o pérdidas. Pueden ser aumentativos, aumentan el patrimonio neto, o disminutivos, disminuyen el patrimonio neto. Aparecen los gastos o ingresos. Hechos mixtos. Son aquellos que representan una parte permutativa y otra modificativa simultáneamente. Pueden ser aumentativos o disminutivos. Cambios de cuentas con ganancias o pérdidas. Las cuentas. El patrimonio de la empresa se compone de diversos elementos patrimoniales. La empresa tiene interés en conocer cuáles son esos elementos y cuál es el valor de cada uno. Además, el valor de cada elemento puede sufrir variaciones que la empresa querrá conocer. Para llevar el control de cada elemento y de sus variaciones, en contabilidad se utiliza la cuenta. La cuenta es un instrumento de representación y medida de un elemento patrimonial que capta la situación inicial de éste y las variaciones que posteriormente se vayan produciendo en él. A cada elemento se le asigna una cuenta donde se recoge el valor de ese elemento al principio del ejercicio y las variaciones que posteriormente se vayan produciendo. El nombre que se asigna a cada cuenta guarda relación con el elemento que se quiere representar. Cada cuenta nos ofrece una visión del elemento patrimonial que representa, con independencia de los demás entes que componen el patrimonio empresarial. La coordinación de todas estas cuentas de la contabilidad nos dará una visión total del patrimonio de la empresa. La cuenta se divide en dos partes: el debe en la parte de la izquierda y el haber en la parte de la derecha. El esquema de cuenta se representa por una T que responde a un extracto de su representación gráfica, la cual podemos ver en el dibujo de al lado. Sería el título y a la izquierda en el debe las anotaciones se realizan en la parte de la izquierda y a la derecha el haber las anotaciones se realizan en la parte de la derecha. Abrir una cuenta es anotar en ella su título y la primera cantidad. Cargar, adeudar,
una cuenta es realizar una anotación en el debe de la misma. Abonar, acreditar una cuenta es hacer una anotación en el haber de la misma. El saldo de una cuenta es la diferencia existente entre la suma del debe y el haber. Si el debe es mayor que el haber, se dice que tiene saldo deudor. Si el debe es menor que el haber, se dice que tiene saldo acreedor. Si el debe es igual al haber, se dice que tiene saldo cero. Liquidar una cuenta es realizar operaciones para obtener su saldo. Vemos el ejemplo que está a su derecha. En el debe tenemos 1.400 euros, 2.700 euros y 5.300 euros. Ello nos da 9.400 euros. En el haber tenemos 3.800 euros y 800 euros. La suma nos da 4.600 euros. Para liquidar vemos que el debe es mayor que el haber. Debe menos haber nos da un saldo deudor. 9.400 menos 4.600 nos da 4.800 euros. Saldar una cuenta consiste en colocar el saldo en el lado que tiene menos para equilibrar la cuenta. En este ejemplo sería en el debe, serían 1.400, 2.700 y 5.300. Y en el haber habría 3.800, 800 y aquí en el haber colocaríamos los 4.800 de haber liquidado la cuenta. Cerrar una cuenta consiste en sumar ambos lados tras haberlo saldado. En el debe 1.400, 2.700, 5.300 y nos da 9.400 euros. Y en el haber 3.800, 800 y 4.800 y nos da 9.400. La cuenta está cerrada. Reapertura de una cuenta. Se efectúa colocando el saldo en el lado contrario que se inscribió para saldarla, con lo cual como el saldo estaba en el haber, 4.800, ahora se coloca en el debe. La partida doble. Todo hecho contable debe ser registrado de manera que refleje tanto el origen de los fondos que intervienen en él como su destino o aplicación. El principio fundamental del método de la partida doble dice que toda anotación contable debe realizarse de forma que conserve permanentemente la igualdad expresada en la ecuación fundamental del patrimonio. Activo igual a pasivo más patrimonio neto. Para ello, deben cumplirse los siguientes principios de funcionamiento. 1. En todo hecho contable siempre hay un deudor o deudores por el importe de la operación y un acreedor o acreedores de la misma cantidad. Es decir, la operación se ha de registrar por lo menos en dos cuentas. No hay deudor sin acreedor. 2. En toda operación contable es deudor el elemento patrimonial que recibe y acreedor el que entrega. El que recibe debe y el que entrega acredita. 3. En todo hecho económico administrativo, la suma del valor adeudado a uno o varios elementos patrimoniales ha de ser igual al que se abone a otro u otros. 4. En cualquier momento, la suma del debe ha de ser igual a la suma del haber. Esto es evidente, pues si en cada hecho contable se verifica que el debe es igual al haber, la suma de todos ellos forzosamente nos dará otra igualdad, suma de deber igual a suma de haber. El método de partida doble destaca en cada hecho contable dos partes esenciales. Un origen o fuente de financiación, que se inscribe en el haber.
un fin o inversión de hecho que se nota en el debe. En un mismo hecho contable, la partida doble coordina los dos aspectos económicos relativos a la inversión, debe, y a la financiación, haber. Desde el punto de vista jurídico se habla de deudor y acreedor. El libro diario. En él se escriben las anotaciones por el mismo orden en que se realizan, a que dan lugar los distintos hechos contables. Cada anotación realizada en una cuenta en el libro diario se denomina apunte. Al conjunto de apuntes correspondientes a un hecho contable se denomina asiento. En todo asiento, la suma de las cantidades anotadas en el debe tiene que ser igual a la suma de las cantidades anotadas en el haber. Los asientos serán numerados consecutivamente. En nuestro ejemplo, se harían las siguientes anotaciones. Debe. Mobiliario es la cuenta número 216 y son 500 euros. A. La cuenta 523, que son proveedores de inmovilizado a corto plazo, 500 euros. Y se pone la fecha. Siguiente asiento. Se colocaría la fecha que se realizaría y sería cuenta 218, elementos de transporte, 9.000 euros. A. Cuenta 572, bancos, cuenta corriente, irían 4.000 euros. Y a la cuenta 523, proveedores de inmovilizado a corto plazo, que serían 5.000. La suma de 4.000 más 5.000 da 9.000. El primer asiento que se realiza en el libro diario es el asiento de apertura de la contabilidad, que representa el valor del patrimonio de la empresa al comienzo del ejercicio, que estará recogido en el balance inicial. Después se interpretarán, valorarán y representarán todas las transacciones que la empresa realice a lo largo del ejercicio económico. Al finalizar el año, procede determinar el resultado de la gestión. El libro mayor está ligado al libro diario, ya que es una transcripción de toda la información que se registra en él. El libro mayor está ordenado por elementos o cuentas y recoge todos los movimientos de cada cuenta por orden cronológico. Cada una de las hojas del libro mayor representa un elemento patrimonial diferente. Si trasladamos los apuntes del diario de nuestro ejemplo anterior al libro mayor, quedaría así. En el activo, mobiliario, cuenta número 216, en el debe 500 euros. Elemento de transporte, cuenta número 218, en el debe 9.000 euros. Bancos, cuenta corriente, número 572, en el haber 4.000 euros. En el pasivo, proveedores inmovilizado a corto plazo, la 523, en el haber 500 euros y 5.000 euros. Vamos a realizar un ejercicio sobre el libro diario y el libro mayor. El día 2 de enero de 20X1 se constituye una sociedad anónima aportando los accionistas 200.000 euros que depositan en una cuenta corriente bancaria abierta a favor de la nueva sociedad. El día 8 de enero compra un edificio para oficinas por 150.000 euros. Se estima que esta cantidad, 50.000 euros, corresponden al terreno. Paga por banco el total. El día 12 de enero compra muebles para la oficina por 8.000 euros, que paga con cheque. El día 16 de enero compra mercaderías a crédito por 100.000 euros. Firma factura. El 23 de enero vende parte de las mercaderías en 20.000 euros, cobrando 5.000 euros por banco y el resto a crédito.
El 27 de enero compra más mobiliario por 12.000 euros, pagando 3.000 euros mediante cheque y dejando el resto a deber, a pagar en 6 meses. El día 30 de enero paga a los proveedores del punto 4 20.000 euros a través de banco. Se pide A. Contabilizar el libro diario. B. Contabilizar el libro mayor. El primer asiento. Nos decía que el día 2 de enero se constituía una sociedad por 200.000 euros. Con lo cual, a bancos 200.000 iría de bancos a capital 200.000 en bancos y capital social 200.000 euros. El día 8 nos decía que compraba un edificio para oficinas por 150.000 euros, de los cuales 50.000 euros corresponden a los terrenos, con lo cual a la cuenta de terrenos y bienes naturales van 50.000 y a construcciones 100.000. Sale al haber por bancos 150.000 euros. El día 12 compraba muebles para oficina por 8.000 euros que pagaba con cheque, con lo cual mobiliario 8.000 euros a la cuenta de bancos 8.000 euros. El día 16 compra mercaderías a crédito por 100.000 euros, firmando una factura, con lo cual compra mercaderías, la cuenta 300, 100.000. Y como es a crédito, va a proveedores, 100.000 euros. El día 23 vende parte de las mercaderías en 20.000 euros, cobrando 5.000 por bancos y el resto a crédito. Con lo cual, a bancos ingresa 5.000 euros. Y como es a crédito, que son los clientes, 15.000. La diferencia a mercaderías, 20.000. El día 27 de enero compra más mobiliario por 12.000, pagando 3.000 mediante cheque y dejando el resto de deber a pagar en 6 meses. Con lo cual sería mobiliario 12.000 a bancos 3.000 y el resto, la diferencia de 12.000 a 3.000, que son 9.000 euros, a proveedores inmovilizado a corto plazo. Y el día 30 nos comenta que paga a proveedores del punto 4 20.000 euros a través de banco, con lo cual al debe iría proveedores 20.000 a la cuenta de bancos que sale dinero por 20.000 euros. La suma del debe nos da 510.000 y la suma del haber nos da 510.000, con lo cual queda cuadrado el libro diario. Vamos a hacer el libro mayor, que son las famosas T's. Se va sumando por cada cuenta, se hace una T y se va colocando en el debe o en el haber, según lo hayamos tenido en el libro diario. Empezamos por bancos. Bancos lo tenemos en el debe y en el haber. Anotamos en el debe 200.000 euros, 5.000 euros y lo sumamos y nos da 205.000 euros. En el haber se haría lo mismo. Se va anotando 150.000, 8.000, 3.000 y 20.000 y nos da 181.000. Terrenos y bienes naturales. Solamente sale una vez en el debe 50.000 euros, con lo cual el total del debe 50.000. Mobiliario. Sale dos veces en el debe 8.000 y 12.000, la suma 20.000 euros. Clientes solamente una vez en el debe por 15.000 euros, la suma 15.000. Construcciones en el debe también por 100.000 euros, en total 100.000. Mercaderías sale en debe y en el haber, en el debe por 100.000 euros y en el haber por 200.000. Se coloca, se hace la suma, el debe y el haber. Capital social solamente sale una vez al principio y en el haber por 200.000 euros.
El total 200.000. Y el inmovilizado a corto plazo en el haber por 9.000. Se suma y nos da 9.000. El balance de sumas y saldos o balance de comprobación. La representación contable de la realidad económica y financiera de la empresa se realiza en el libro diario, en el que, de acuerdo con los fundamentos de la partida doble, tiene que producirse la igualdad de que las sumas del debe sean iguales a las del haber. El contenido del diario va traspasando sistemáticamente las respectivas cuentas del libro mayor. El balance de comprobación de sumas y saldos se confecciona a partir de la información contenida en el libro mayor, y en él se refleja todas las cuentas que han recibido alguna anotación. Una vez elaborado el balance de comprobación, habrá que comprobar que las columnas del debe y haber suman lo mismo, suma de debe igual a suma haber, y que además coinciden con las sumas de las columnas debe y haber del libro diario. Que las columnas saldo deudor y saldo acreedor suman lo mismo, suma saldo deudor igual a suma saldo acreedor. El balance de comprobación o de sumas y saldos tiene dos finalidades. Una técnica, ver si han existido errores al pasar al mayor información del diario, y otra informativa, ofrece una síntesis del mayor. A continuación vamos a realizar el balance de comprobación del ejercicio anterior. Hacemos el siguiente cuadro. El número, las cuentas, debe, haber, saldo deudor y saldo acreedor. En número colocamos el número de cuenta. La 572, cuenta, bancos, cuenta corriente. El debe sumaba 205.000, el haber 181.000. Se hace la diferencia 205.000 menos 181.000 y sale un saldo deudor de 24.000. Las 211 construcciones solamente había 100.000, con lo cual saldo deudor 100.000. La número 100, capital social, al haber 200.000, con lo cual saldo acreedor 200.000. La 210, terrenos y bienes naturales, 50.000 euros. En el debe, saldo deudor 50.000. La 216, mobiliario, 20.000. En el debe, saldo deudor 20.000. La 400, proveedores. En el debe, 20.000. En el haber, 100.000. 20.000 menos 100.000 sale saldo acreedor 80.000. Al ser negativo va a acreedores, si fuera positivo a deudores. La 300, mercaderías. Debe 100.000, en el haber 20.000. Sale positivo, saldo deudor 80.000. La 430, clientes 15.000, en el haber saldo deudor 15.000. Y la 523, proveedores inmovilizados de corto plazo, al haber 9.000, saldo acreedor 9.000. Total, se suma las columnas debe, haber, saldo deudor y saldo acreedor. El debe y el haber debe sumar lo mismo, 510.000. Y el saldo deudor y acreedor tienen que sumar lo mismo, 289.000. Coinciden, con lo cual está equilibrado. Normalización contable, el plan general de contabilidad. Imagen fiel. Por imagen fiel entendemos que las cuentas anuales deben realizarse con claridad y de forma que la información sea comprensible y útil para los usuarios.
ya que debe ajustarse a la realidad. El balance es un documento que muestra la información sobre la situación patrimonial y financiera de la empresa. Se elaborará a partir de las cuentas patrimoniales, activo, pasivo y patrimonio neto. En el balance figurarán de forma separada el activo, el pasivo y el patrimonio neto. El activo comprenderá con la debida separación el activo fijo o no corriente y el activo circulante o corriente. En el pasivo se diferenciarán con la debida separación el pasivo no corriente y el pasivo circulante o corriente. En el patrimonio neto se diferenciarán al menos los fondos propios de las restantes partidas que lo integran. La cuenta de pérdidas y ganancias se elabora a partir de las cuentas de gestión. Recogerá el resultado del ejercicio separando debidamente los ingresos y los gastos imputables al mismo y distinguiendo los resultados de explotación de los que no lo sean. El estado de cambios en el patrimonio neto reflejará el resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias, el importe de los gastos e ingresos imputados directamente al patrimonio neto, así como cambios en el patrimonio neto. El estado de flujos de efectivo pondrán de manifiesto debidamente ordenados y agrupados por categorías o tipos de actividades los cobros y pagos realizados por la empresa, con el fin de informar acerca de los movimientos de efectivo producidos en el ejercicio. La memoria completará, ampliará y comentará la información contenida en otros documentos que integran las cuentas anuales. Los requisitos de la información a incluir en las cuentas anuales. Las cuentas anuales deben redactarse con claridad y mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la empresa. Los principios contables. Los principios contables están constituidos por reglas o guías generalmente aceptadas o impuestas por normas legales y son el soporte de la contabilidad de la empresa y el funcionamiento de los criterios de valoración. La contabilidad de la empresa se desarrollará aplicando obligatoriamente los principios contables siguientes. Principio de empresa en funcionamiento. Se considerará, salvo prueba contrario, que la gestión de la empresa continuará en un futuro previsible, por lo que la aplicación de los principios y criterios contables no irá dirigida a determinar el valor del patrimonio neto a efectos de su transmisión global o parcial, del importe resultante en caso de liquidación. Principio de devengo. Los efectos de transacciones o hechos económicos se registrarán cuando ocurran, imputándose al ejercicio al que las cuentas anuales se refieran los gastos y los ingresos que afecten al mismo, con independencia de la fecha de su pago o cobro. Principio de uniformidad. Cuando se adopta un criterio en la aplicación de los principios contables, debe mantenerse en tanto no se alteren las circunstancias que motivaron su aplicación. En caso de modificarse, hará constar en la memoria. Principio de prudencia. Como norma general, únicamente se contabilizarán los beneficios realizados a la fecha de cierre del ejercicio. Por el contrario, los riesgos previsibles y las pérdidas eventuales deberán compatibilizarse tan pronto sean conocidas. También se tendrán en cuenta las amortizaciones y correcciones de valor por deterioro.
Principio de no compensación. Salvo que una norma disponga de forma expresa lo contrario, no podrá compensarse las partidas del activo y del pasivo, o las de gastos e ingresos, y se valorarán separadamente los elementos integrantes de las cuentas anuales. Principio de importancia relativa. Se admitirá la no aplicación estricta de algunos de los principios y criterios contables cuando la importancia relativa en términos cuantitativos o cualitativos de la variación que tal hecho produzca sea escasamente significativa y, en consecuencia, no altere la expresión de la imagen fiel. Las partidas o importes cuya importancia relativa sea escasamente significativa podrán aparecer agrupados con otros de similar naturaleza o función. Elementos de las cuentas anuales. Los elementos que, cuando cumplan los criterios de reconocimiento que se establecen posteriormente, se registran en el balance son: activos, bienes, derechos y otros recursos controlados económicamente por la empresa, resultantes de sucesos pasados, de los que se espera que la empresa obtenga beneficios o rendimiento económico en el futuro. Pasivos, obligaciones actuales surgidas como consecuencia de sucesos pasados para cuya extinción la empresa espera desprenderse de recursos que puedan producir beneficios o rendimientos económicos en el futuro. A estos efectos se entienden incluidas las provisiones. Patrimonio neto constituye la parte residual de los activos de la empresa, una vez deducidos todos sus pasivos. Incluye las aportaciones realizadas, ya sea en el momento de su constitución o en otros posteriores, por sus socios o propietarios, que no tengan la consideración de pasivos, así como los resultados acumulados u otras variaciones que le afecten. Los elementos que se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias son: ingresos, incrementos en el patrimonio neto de la empresa durante el ejercicio, ya sea en forma de entradas o aumentos en el valor de los activos, o de disminución de los pasivos, siempre que no tenga su origen en aportaciones monetarias o no de socios o propietarios. Gastos, decrementos en el patrimonio neto de la empresa durante el ejercicio, ya sea en forma de salidas o disminuciones en el valor de los activos, o de reconocimiento o aumento del valor de los pasivos, siempre que no tengan su origen en distribuciones monetarias o no, a los socios o propietarios en su condición de tales. Criterios de registro o reconocimiento de los elementos de las cuentas anuales. El registro es el proceso por el que se incorporan al balance, la cuenta de pérdidas y ganancias o el estado de cambios en el patrimonio neto, los diferentes elementos de las cuentas anuales. Activos. Deben reconocerse en el balance cuando sea posible la obtención a partir de los mismos de beneficios o rendimientos económicos para la empresa en el futuro, y siempre que se puedan valorar con fiabilidad. El reconocimiento contable de un activo implica también el reconocimiento simultáneo de un pasivo. Más activo, más pasivo. La disminución de otro activo, aumenta el activo, baja el activo, o reconocimiento de un ingreso, aumenta el activo, aumenta el ingreso, u otros incrementos en el patrimonio neto. Aumenta el activo, aumenta el neto. Pasivos. Deben reconocerse en el balance cuando sea probable que, a su vencimiento y para liquidar la obligación, deben entregarse o cederse recursos
que incorporen beneficios o rendimientos económicos futuros, y siempre que se puedan valorar con fiabilidad. El reconocimiento contable de un pasivo implica el reconocimiento simultáneo de un activo, más activo más pasivo. La disminución de otro pasivo, baja pasivo, incrementa pasivo, o el reconocimiento de un gasto, aumenta el gasto, aumenta el pasivo, u otros decrementos en el patrimonio neto, baja el neto, aumenta el pasivo. Ingresos. Reconocimiento de un ingreso tiene lugar como consecuencia de un incremento de los recursos de la empresa, y siempre que su cuantía pueda determinarse con fiabilidad. Por tanto, conlleva el reconocimiento simultáneo o el incremento de un activo, o la desaparición o disminución de un pasivo y, en ocasiones, el reconocimiento de un gasto. Gastos. El reconocimiento de un gasto tiene lugar como consecuencia de una disminución de los recursos de la empresa, y siempre que su cuantía pueda valorarse o estimarse con fiabilidad. Por tanto, conlleva el reconocimiento simultáneo o incremento de un pasivo, o la desaparición o disminución de un activo y, en ocasiones, el reconocimiento de un ingreso o de una partida de patrimonio neto. Criterios de valoración. La valoración es el proceso por el que se asigna un valor monetario a cada uno de los elementos integrantes de las cuentas anuales, de acuerdo con lo dispuesto en las normas de valoración relativas a cada uno de ellos. Para ello se tendrán en cuenta los siguientes criterios y definiciones. Coste histórico o coste. El coste histórico o coste de un activo es su precio de adquisición o coste de producción. El precio de adquisición es el importe en efectivo y otras partidas equivalentes pagadas o pendientes de pago, más en su caso y cuando proceda, el valor razonable de las demás contraprestaciones comprometidas derivadas de la adquisición relacionadas con esta y ser necesarias para la puesta del activo en condiciones operativas. Coste de producción. Incluye el precio de adquisición de las materias primas y otras materias consumibles, el de los factores de producción directamente imputables al activo, y la fracción que razonablemente corresponda de los costes de producción indirectamente relacionados con el activo, en la medida en que se refieran al periodo de producción, construcción o fabricación, se basen en el nivel de utilización de la capacidad normal de trabajo de los medios de producción y sean necesarios para la puesta del activo en condiciones operativas. El coste histórico o coste de un pasivo es el valor que corresponda a la contrapartida recibida a cambio de incurrir en la deuda o, en algunos casos, la cantidad de efectivo y otros activos líquidos equivalentes que se espere entregar para liquidar una deuda en el curso normal del negocio. Veamos el siguiente ejemplo. La empresa C compra una máquina por 150.000 euros, con descuento en factura del 5%. El transporte asciende a 3.000 euros y los gastos de instalación a 2.000 euros. Determinar el precio de adquisición al que contabilizaremos la máquina. Importe facturado por el suministrador, 150.000 menos el 5% de 150.000, 142.500 nos da. El valor razonable de otras contraprestaciones, 3.000 más 2.000, 5.000. La suma de 142.500 más 5.000 da 147.500 como precio de adquisición. Valor razonable.
es el importe por el que puede ser adquirido un activo o liquidado un pasivo entre partes interesadas y debidamente informadas, que realicen una transacción en condiciones de independencia mutua. El valor razonable se determinará sin deducir los gastos de transacción en los que pudiera incurrirse en su enajenación. El valor neto realizable. El valor neto realizable de un activo es el importe que la empresa puede obtener por su enajenación en el mercado, en el curso normal del negocio, deduciendo los costes estimados necesarios para llevarla a cabo, así como, en el caso de las materias primas y de los productos en curso, los costes estimados necesarios para terminar su producción, construcción o fabricación. Veamos el siguiente ejemplo. La empresa G tiene productos en curso cuyo coste de producción es 5.000 euros. Los costes necesarios para su finalización se estiman en 2.000 euros. Su precio de venta una vez terminados sería de 9.000 euros y los gastos de venta 500 euros. La empresa G también tiene productos terminados en almacén, cuyo precio de venta sería 20.000 euros, con unos gastos de venta de 1.500 euros. Calcular el valor neto realizable de las existencias de la empresa G. Productos en curso, 9.000 menos 2.000 menos 500 es igual a 6.500 euros. Productos terminados, 20.000 menos 1.500, 18.500. Valor actual. El valor actual es el importe de los flujos efectivos a recibir o pagar en el curso normal del negocio, según se trate de un activo o de un pasivo, respectivamente actualizados a un tipo de descuento adecuado. Veamos el siguiente ejemplo. El 1 de enero del 20X1 la empresa H ha obtenido un préstamo de la empresa J, que tendrá que devolver mediante el pago de 6.050 euros, 5.700 euros y 5.350 euros el 31 de diciembre de los años 20X1, 20X2 y 20X3. Tipo de descuento el 7% anual. Calcular el valor actual del préstamo a principios de cada año. Valor actual a 1 del 1 del 20X1, 6.050, por 1 más 0,07 elevado a menos 1, más 5.700 por 1 más 0,07 elevado a menos 2, más 5.300 por 1 más 0,07 elevado a menos 3, ello da 15.000. Valor actual al 1 del 1 del 20X2, 5.700 por 1 más 0,07 elevado a menos 1, más 5.300 por 1 más 0,07 elevado a menos 2, da 10.000. Valor actual al 1 del 1 del 20X3, 5.300 por 1 más 0,07 elevado a menos 1, 5.000. Valor en uso. El valor en uso de un activo es el valor actual de los flujos de efectivo futuro esperados a través de su utilización en el curso normal del negocio y, en su caso, de su enajenación u otra forma de disposición, teniendo en cuenta su estado actual y actualizados a un tipo de interés de mercado sin riesgo, ajustado por los riesgos específicos del activo, que no hayan ajustado las estimaciones de flujos de efectivo futuros. Veamos el siguiente ejemplo. Calcular el valor en uso de un vehículo cuyo flujo efectivo que se obtendrán en los próximos 6 años serán de 10.000 euros anuales, siendo el tipo de descuento el 7% anual. Valor en uso 10.000 por 1 menos 1 más 0,07 elevado a menos 6 entre 0,07, eso da 47.665,40. Costes de venta. Son los costes incrementales directamente atribuibles a la venta de un activo
en los que la empresa no habría incurrido de no haber tomado la decisión de vender, excluidos los gastos financieros y los impuestos sobre beneficios. Se incluyen los gastos legales necesarios para transferir la propiedad del activo y las comisiones de venta. Coste amortizado. El coste amortizado de un instrumento financiero es el importe al que inicialmente fue valorado un activo financiero o un pasivo financiero, menos los reembolsos del principal que hubieran producido, más o menos, según proceda la parte imputada a la cuenta de pérdidas y ganancias, mediante la utilización del método del tipo de interés efectivo, de la diferencia entre el importe inicial y el valor de reembolso en el vencimiento y, para el caso de los activos financieros, menos cualquier reducción de valor que hubiera sido reconocida, ya sea directamente como una disminución del importe del activo o mediante una cuenta correctora de su valor. Costes de transacción atribuibles a un activo o pasivo financiero. Son los costes incrementales directamente atribuibles a la compra, emisión, enajenación u otra forma de disposición de un activo financiero, o a la emisión o asunción de un pasivo financiero, en los que no se habría incurrido si la empresa no hubiera realizado la transacción. Entre ellos se incluyen los honorarios y las comisiones pagadas a agentes, asesores e intermediarios, tales como el de corretaje, los gastos de intervención de fedatario público y otros, así como los impuestos y otros derechos que recaigan sobre la transacción, y se excluyen las primas o descuentos obtenidos en la compra o emisión, los gastos financieros, los costes de mantenimiento y los de administración internos. Valor contable o en libros. El valor contable o en libros es el importe neto por el que un activo o un pasivo se encuentra registrado en balance una vez deducida, en el caso de los activos, su amortización acumulada y cualquier corrección valorativa por deterioro acumulada que se haya registrado. Veamos el siguiente ejemplo. El 1 del 1 del 20x3, la empresa L tiene un ordenador que compró el 1 del 1 del 20x1 y cuyo precio de adquisición fue 1.500 euros. Se le estimó una vida útil de 5 años, con depreciación constante y sin valor residual. Tiene registrada una pérdida por deterioro de 400 euros. Calcular su valor contable. Valor contable a 1 del 1 del 20x3, 1.500 menos 1.500 entre 5 por 2, porque son 2 años los que ha pasado desde que se compró, menos 400, y ello da 500 euros. El valor residual. El valor residual de un activo es el importe de la empresa que la empresa estima que podría obtener en el momento actual por su venta u otra forma de disposición, una vez deducidos los costes de venta, tomando en consideración que el activo hubiese alcanzado la antigüedad y demás condiciones que se espera que tenga al final de su vida útil. Principios y normas de contabilidad generalmente aceptados. Se considerarán principios y normas de contabilidad generalmente aceptados los que se establecen en el Código de Comercio y la restante legislación mercantil, el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas, el Plan General de Contabilidad y sus adaptaciones sectoriales, las normas de desarrollo que, en materia contable, establezca en su caso el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.
aquella legislación española que sea específicamente aplicable. Las cuentas anuales. Las cuentas anuales engloban el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto y la memoria. Las empresas podrán incluir también en sus cuentas anuales un estado de flujos de efectivo que se elaborará y presentará de acuerdo con lo establecido en el Plan General de Contabilidad. Formulación de cuentas anuales. Para su formulación, las empresas deberán seguir las siguientes normas. 1. Se elaborarán con una periodicidad de 12 meses, salvo algunos casos. 2. Deberán ser formuladas por el empresario o los administradores, quienes serán responsables de su veracidad, en el plazo máximo de 3 meses, a contar desde el cierre del ejercicio. 3. El balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto y la memoria deberán estar identificados, indicándose de forma clara y en cada uno de dichos documentos su denominación, la empresa a que corresponden y el ejercicio contable al que se refiere. Y 4. Las cuentas anuales se elaborarán expresando sus valores en euros. La estructura de las cuentas anuales. Vamos a ver cómo es la estructura del balance. En la parte izquierda, el activo. El activo no corriente está compuesto por el inmovilizado intangible, el inmovilizado material, las inversiones inmobiliarias, las inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo, las inversiones financieras a largo plazo y los activos por impuesto diferido. El activo corriente estará formado por activos no corrientes mantenidos para la venta, las existencias, los deudores comerciales y otras cuentas a cobrar, inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo, inversiones financieras a corto plazo, periodificaciones a corto plazo y efectivo y otros activos líquidos equivalentes. En el patrimonio neto estará formado por los fondos propios, que sería el capital, prima de emisión, reservas, acciones y participaciones en el patrimonio propias, resultados de ejercicios anteriores, otras aportaciones de socios, resultado del ejercicio, dividendo a cuenta y otros instrumentos para el patrimonio. Ajustes por cambios de valor, instrumentos financieros disponibles para la venta, operaciones de cobertura y otros. Y luego por subvenciones, donaciones, legados recibidos. El activo no corriente estará formado por provisiones a largo plazo, deudas a largo plazo, deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo, pasivos por impuesto diferido y periodificaciones a largo plazo. Y el activo corriente estará formado por pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta, provisiones a corto plazo, deudas a corto plazo, deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo, acreedores comerciales y otras cuentas a pagar y periodificaciones a corto plazo. La estructura de la cuenta de pérdidas y ganancias está formada por las operaciones continuadas, importe neto de la cifra de negocios, variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación, trabajos realizados por la empresa para su activo, aprovisionamientos, otros ingresos de explotación, gastos de personal, otros gastos de explotación, amortización del inmovilizado, imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras, excesos de provisiones y deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.
Resultado de explotación. Ingresos financieros, gastos financieros, variación de valor razonable en instrumentos financieros, diferencias de cambio y deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros. El resultado financiero. El resultado antes de impuestos. Impuestos sobre beneficios. Resultado del ejercicio procedente de operaciones continuadas y operaciones interrumpidas. Resultado del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuesto. Y por último, el resultado del ejercicio. Y la estructura del estado de cambios en el patrimonio neto. Está compuesto por el estado de ingresos de gastos reconocidos, el resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias, la cual está compuesta por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto, por valoración de instrumentos financieros, por coberturas de flujo de efectivo, subvenciones, donaciones y legados recibidos, por ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes, y efecto impositivo, por el total de ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto, las transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias, por valoración de instrumentos financieros, por coberturas de flujos de efectivo, subvenciones, donaciones y legados recibidos, y por el efecto impositivo, el total de transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias y el total de ingresos y gastos reconocidos. El cuadro de cuentas. El Plan General de Contabilidad está dividido en diferentes grupos, cada uno de ellos subdividido en apartados y cuentas. Los bloques que representan son: Grupo 1, financiación básica; Grupo 2, activo no corriente; Grupo 3, existencia; Grupo 4, acreedores y deudores por operaciones comerciales; Grupo 5, cuentas financieras; Grupo 6, compras y gastos; y Grupo 7, ventas e ingresos. Vamos a realizar un ejercicio para comprobar la teoría que hemos visto hasta ahora. Señala si son verdadero o falso las siguientes afirmaciones del Plan General Contable. 1. Es flexible. Verdadero. 2. Homogeneiza la información contable. Verdadero. 3. Define los principales conceptos contables. Verdadero. Establece las normas de registro y valoración. Verdadero. 5. Utiliza el sistema de codificación decimal. Verdadero. 6. En el cuadro de cuentas se define cada una de las cuentas. Falso. 7. Las cuentas anuales están formadas por el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y la memoria. Falso. Y el balance se elabora con las cuentas de activo, pasivo y patrimonio neto. Verdadero.